una visión, digamos, de la conducción de Montoneros de aquel entonces. Bueno, pero también de Vaca Narvaja, que estuvo ayer en Tucumán. Hay que ver la actividad de Perdí en los últimos 10 años. Hay que leer lo que dice Firmenich afuera también en los últimos 10 años para entender que pasaron los años y nunca entendieron, primero que cometieron errores, no uno, errores garrafales y terribles, ¿no? Y segundo, suponer de que estamos en la misma situación en la que estábamos en los 70. Y suponer, digamos, con una mala lectura de lo que es la historia, que el pueblo argentino en los años 70, y la juventud en especial en los años 70, era un pueblo y una juventud con altos niveles de conciencia, claro que había mucho más nivel que conciencia que hoy, obvio, pero no el nivel de conciencia que se requería en ese momento o en cualquier momento de la historia de la humanidad como para que el pueblo vaya en contra de la oligarquía y del imperio. Eso no existía. ¿Se entiende? Es decir, el pueblo luchó para que Perón vuelva. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos. Ya está, ya volvió. ¿Te acordás, loco? 12 años que nos pasamos pintando lucha y vuelve, y ya está, volvió. ¿Y ahora? Yo me acuerdo discusiones que yo tenía con mi papá. Yo era un estúpido de 16 años, 15 años, 17 años. Vivía por acá cerca, 7, 8 cuadras. Y yo le decía, bueno, pasa que Perón, ¿viste? Le decía, viejo forro, ¿viste? Un viejo de derecha, ¿verdad? López Rega, y hay que pelear y hay que tumbarlo, hay que voltearlo, el viejo forro porque nosotros, la revolución, y él me decía, pero escuchá una cosa, vos me estás diciendo que yo peleé en contra de Perón, y yo estuve 18 años peleando para que él vuelva, pero además, si yo me diese cuenta que es importante hacerlo, lo haría, pero los mejores años de mi vida los pasé del 45 al 55. ¿Qué parte no entendés de la historia? Yo decía, viejo porro andá vos con Perón, digamos. Y en realidad, el nivel de conciencia de mi papá, que era superlativo comparado con cualquier papá de hoy, estamos hablando de un obrero, mi viejo era un obrero, llegaba hasta ahí, que era muchísimo, hasta ahí llegaba. Yo no podía pedirle a mi papá, y además que hubiese logrado con que solamente él entienda, si los demás papás no entendían, que había que evolucionar un peldaño más, ir por Perón, e ir por la oligarquía, e ir por el imperio. ¿Se entiende? Era una estupidez total y absoluta. Bueno. Yo, por entender, no tengo mucha información del tema, pero ¿es cierto que los montoneros tuvieron que ver en la recuperación del cuerpo de Evita? No. Digamos, la historia que yo conozco no. Porque hay algunos... No, la historia que yo conozco no. Esa negociación se hace porque además era una negociación absolutamente reservada, obviamente. Estamos hablando nada menos nada que el cadáver de Evita. Yo por eso entiendo que ellos se sienten traicionados, o sea, porque querían y esperaban más. Tengo esa parte que no está fundamentada y se me No, en esa negociación participaron Perón, obviamente, y enviados de la NUCE, y por supuesto el Vaticano, hasta el propio Papa, porque ustedes no se olviden que la Iglesia es clave para sacarlo al cadáver del país y para enterrarlo en un cementerio de Milán, con un nombre trucho. La Iglesia es clave. Sin la Iglesia no se podía haber hecho eso. Y son ellos los que participan, digamos, de esa negociación. Pero no. Quizás alguien
pero no a título de Montonero, alguien que después, digamos, formó parte de la estructura de Montonero o simpatizante, ¿se entiende? Sí. Pero no en ese momento. Bueno, y hay quienes conocen la historia con mayor detalle, digamos, y fidelidad que nosotros. Ya voy a recomendarle algún libro a donde se cuentan detalles, digamos, incluso del momento en que se lo presentan, digamos, al cuerpo de Evita, a Perón para que lo reconozca, y Perón lo reconoce porque hacía falta eso, digamos, que él diga, sí, es ella. Entonces, y Perón marca las barbaridades que queden constancia, digamos, que se habían hecho con el cuerpo de Evita, y que están en un documento reservado que existe hasta hoy. Y no solo eso, digamos, tenían laceraciones en los pechos, en las piernas, en los brazos, en el rostro, claro, pero además después ya empezaron las filtraciones y entonces se sabe también, casi con precisión, quiénes fueron los autores de cada una de las laceraciones, de golpes, digamos, que tiene el cadáver. Y de ahí se sabe, porque cuando se empieza a hablar, digamos, los tipos que tuvieron 50 años mudos hablan, digamos, algunos, y entonces se va armando, digamos, se va armando la historia. Uno de los que quemó con cigarrillo una zona cercana a uno de los pechos del cadáver de Evita es el hijo de Mil Puta, coronel Lópina, no me acuerdo el nombre de pila, Andrés, Oscar, Lópina, casado con la hermana belliza de la vieja Legrand. El antiperonismo, bueno, todo esto vamos a hablar cuando hablemos de peronismo, pero el antiperonismo de esa vieja basura se remonta al año 45-44, cuando se produce el terremoto en San Juan, y entonces desde el gobierno, más concretamente de la Secretaría de Trabajo y Previsión que presidía Perón, se le pide a las actrices, en aquel entonces no había televisión, a las actrices que tenían programas muy escuchados de radioteatro, que le pidan a los que eran parte de su audiencia que lleven donativos para las víctimas del terremoto tal día al estadio Luna Park. Las actrices o actores que consiguiesen la mayor cantidad de donativos iban a ser felicitadas por Perón en persona e iban a ser las encargadas o encargados, si eran actores, de entregar esos donativos a familiares de las víctimas del terremoto. Hubo, por llamarla de una manera, como un certamen. ¿Quién fue la más escuchada, la más amada como actriz de teleteatro y que consiguió la mayor cantidad de donativos? Evita. Por eso es que Evita va esa noche al Luna Park por esa circunstancia y no porque ya lo conociese a Perón, lo conoce esa noche. ¿Quién salió entre las últimas? Y no fue esa noche la Legrand. Sí fue la Libertad Lamarque, por ejemplo, otra gorila. Y 2 o 3 nombres más que ya me voy a acordar. Pero por eso es que va Evita. Entonces, el odio de la Legrand, porque alguien le ganó, viene desde antes que el peronismo sea gobierno. Desde antes de que el peronismo sea gobierno, ya lo odiaba. Su hermana se casa con un asesino, un represor, que ultraje el cadáver de Evita. O sea, el gorilismo de esta vieja forra tiene, digamos, casi un siglo. Su antiperonismo, digamos. Claro, tiene su historia, digamos, dentro de la historia. Gotti creo que te dice la hermana. Sí, bueno, no da para hablar mucho de esa clase. Claro, sí quiero que sepan eso para que la odien, digamos, porque... Bueno, entonces,
Claro, bueno, y lo que decíamos, charlando con Domingo antes de entrar a la charla, porque él me contaba la disertación de Vaca Narvaja anoche en el PJ, ¿fue? Sí. En el local del Partido Justicialista en Tucumán. Bueno, él decía que está trabajando para articular políticas de conjunto, o sea, políticas con los estudiantes universitarios, secundarios, con las cooperativas, con los desocupados, ¿no? Tratando de... Y yo lo que le decía a Domingo, me parece más de lo mismo, ¿no? Porque lo que el imperio ha logrado es fragmentarnos, dividirnos, es más, enfrentarnos, ¿no? Entonces, se viene a marcha federal, ¿no? Columna de las cooperativas, columna de los desocupados, columna de no sé qué historia, columna de los gremios, eso están ocupados, digamos, ¿no? Columna de los inquilinos, columna de los transexuales, columna, ¿no? Nos fragmentaron. Cuando, digamos, los problemas para soportar la miseria es del pueblo en su conjunto, es de todos nosotros. A todos estamos o desocupados o ocupados con salarios de hambre, todos. Seamos transexuales, homosexuales, inquilinos, desocupados, cooperativistas, todos. Mantener, digamos, ese encolumnamiento, por llamarlo de alguna manera, es jugar con las armas que el enemigo quiere. Pero eso ya pasaba en los 70. Y no se entiende que lo mejor... Perdón, profesor, pero también pasó en estos 12 últimos años. Porque no, claro. Bueno, en la Casa Rosada también, columnas. Pero es lo que yo critiqué del cristianismo, entre otras cuestiones, porque yo les dije muchas veces, es la estructura del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Ellos, digamos, dijeron, Benjamin, todos ellos dijeron, bueno, se acabó, digamos, se acabó. El imperio ganó, perdió el marxismo, el marxismo no supo encontrar soluciones, por eso me parece genial lo que dice Fidel Castro, y el capitalismo encontró soluciones, porque digamos, mundo de hambre, de guerra, de bombardeo, desnutrición, fusilamiento, digamos, porque entonces el capitalismo encontró, es ridículo, digamos, sostener eso. Pero bueno, como los trabajadores no pueden ser los actores de las revoluciones antiimperialistas, el obrero no puede serlo, según la teoría de Marx, entonces dicen ellos, hay que buscar nuevos actores. ¿Y quiénes son? Los gitanos, los homosexuales, los desocupados, de ahí viene todo eso, de la fragmentación. Y esa fue la política de Cristina. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es lo que yo sigo proponiendo? Que los homosexuales, los y las transexuales, digamos, esto dicho con absoluto y total respeto, los gitanos, los indígenas, digo los indios y se enojan, son indios, yo soy indio, los indígenas, los desocupados, los ocupados que no les alcanza para vivir, lo que nosotros entendemos como pueblo, trabajemos generando altos niveles de conciencia, casa por casa, generando altos niveles de conciencia. Porque además de esa fragmentación, se vale el imperio para mantener osificada esa división. Entonces, fíjense en lo que pasó en los últimos 7, 8 años, 4 años, digamos, con el gobierno de Cristina, que se va a agudizar ahora. El señor o la señora que tenía un empleo por el que percibía jubilación, obra social, un trabajo, digamos, un salario percibido como marca la ley, conocido en blanco comúnmente, ¿cómo tomaba al señor o a la señora que iban al banco con la tarjetita a retirar, digamos, el dinero de la asignación familiar, digamos, de los planes sociales? Claro, decían, pero...
Claro, pero mira el negro forro mira este hijo de mil putas. Digamos, yo estoy 8 horas exponiéndome a llegar tarde, que me coda, a no cobrar, me canso, tengo que atender a las personas que vienen, que los riñones, que no sé qué historia, y recibe la plata y se va. O sea, generaron, digamos, claro, no una síntesis que nos permita avanzar, sino al contrario, un enfrentamiento. Claro. Y si además después vos armás encolumnamiento, bueno, estamos perdidos. Porque lo otro tiene toda una simbología progresista. ¿Dónde militas vos? Yo milito en el colectivo de los homosexuales. Ah, sos progresista, digamos, ¿no? Qué bien, digamos. Y vos, no, yo con los cooperativistas, ¿no? Yo soy de las cooperativas. La verdad hay una pelotudez total, digamos, porque el enemigo es el mismo, la política es la misma, y la necesidad de generar, digamos, una síntesis que nos permita avanzar desde la colonia, nos compete a todos. ¿Se entiende lo que digo? Lo que no quiere decir, no voy más a la cooperativa, al gremio, me importa 3 pomos las reuniones de los homosexuales de los días miércoles en la plaza, no sé cuánto, sino entender que eso es parte de la fragmentación. Y fragmentados, divididos, digamos, le hacemos el juego a ellos. Pero eso es más de la cabeza de los dirigentes de cada oposición. Por supuesto, por supuesto. Porque yo te digo, nosotros hemos pertenecido a una agrupación de piqueteros de varios países, y bueno, se ha fragmentado por una cuestión de quioquismo personal, digamos. O sea, ellos han ido acomodándose y bueno, la gente se ha ido desarrollando como puede. Pero es que por eso... No es solamente, a ver, el tema de sí, digamos, de la Cristina en sí, de las fragmentaciones, sino que son de los kioscos personales de cada grupo. Obviamente. De la conveniencia. Obviamente. No van los proyectos en sí, en conjunto. Obviamente, pero eso se puede, se puede generar, digamos, una estructura distinta, casualmente desde el poder. Señores, se acabó, esa no, se acabó, ¿no? Pero bueno, si yo alimento eso, ¿no? Claro, digamos, estoy generando, digamos, poemas. Que es fácil también decirlo desde acá, ¿no? Hay que estar sentado donde estaba ella. Hay posibilidades, digamos, de armar una política que contenga por igual a los gremios y a los desocupados. Bueno, pero tampoco nunca se discutió. Entonces es fácil, digamos, ¿no? Vamos para adelante. Y si encima tengo los votos, ¿no? Bueno, vamos mucho más para adelante. El problema va a ser cuando no me puedan votar más a mí, ¿qué hago? Claro. Si yo no generé conciencia, obviamente no generé militantes. Digo, militantes en serio, ¿no? No chicos que vayan a hacer chocolate para los pibitos en la barra, digamos, estupidez. Y si no generé militantes, tampoco generé cuadros. Entonces, a la hora de decir, bueno, yo no puedo ser, pero va a ser fulano, como hizo, por ejemplo, Chávez, te encontrás con que no hay nadie. Y cuando no hay nadie y encima estamos fragmentados, ¿qué nos puede escandalizar que haya ganado Macri con los votos? Si además al candidato que no lo queríamos, pero que lo pusieron, lo dejaron solo. Bueno, es una locura total, digamos, ¿no? Es una locura total. La verdad. Claro, Macri no tenía la llave para abrir la puerta, pero hizo así y estaba abierta. Bueno, ahora, esos tipos una vez que entran, bueno, vamos a tener que generar altos niveles de conciencia para reagruparnos, entender, digamos, dónde está la disyuntiva histórica desde siempre y por dónde pasa en este momento. Bueno, espero que les haya servido. Cada vez falta menos para que hablemos de peronismo, pero lo hermoso de todo esto es cómo vamos articulando llegar al país con el que se encontró el peronismo en el 45. Y que además, obviamente, no estaban solos, ¿no? Vuelvo a rendirle un público homenaje a la mejor estructura de cuadros que tuvo el país, por lo menos en el siglo XX, que son los héroes de Forja. A Discépolo, por ejemplo, se lo conoce porque fue, te van a decir, los poquitos que saben, te van a decir, claro, Cambalache. Y Mordisquito lo que menos conocen, es decir, lo que más conocen, ¿no? Pero fue, digamos, un poeta, un músico excepcional. Cambalache es todo de él, digamos. A pesar que no sabía música. Claro, pero además un cuadro excepcional, ¿no?
claro. Bueno.